El pastor vendrá a darnos el servicio llamado La razón por la cual estuvieron cautivos por 70 años. Razón por la cual estuvieron cautivos por 70 años es el título del mensaje de hoy. Cuando venía para acá, llegué muy tarde porque llegué tarde. Y él quería que escucharan una canción. Llegué tarde y quería que escucharan una canción. Preparé una canción para ustedes. Quiero que la escuchen. Se llama El río de Babilonia, la canción. Pero no está en inglés. La letra no está en inglés para traducirla. Por los ríos de Babilonia, allá nos sentamos. Y allí lloramos cuando nos acordamos de Sión. En los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y allí llorábamos recordando a Sión. Cuando los malos nos llevaron cautivos y nos pidieron que cantáramos una canción. Entonces ahora cantamos una canción para el Señor en una tierra extraña, en una tierra ajena. Allí los malos nos llevaron cautivos y nos pidieron que les cantáramos una canción. Ahora les vamos a cantar una canción del Señor, una canción al Señor en una tierra extraña, en una tierra ajena. Aquí dice que Moisés y muchos profetas les dijeron a los israelitas de los 70 años de esclavitud. Allí estuvimos pensando y meditando en nuestros corazones. Que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestros corazones sean aceptables a ti en este lugar, en esta noche, Señor. En los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Y allí llorábamos recordando a Sión. Allí en el río de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos recordando a Sión. La gente de Babilonia, los israelitas fueron llevados cautivos. Tomaron a los israelitas, los llevaron cautivos a Babilonia. Y los de Judá recordaron a Sión y lloraron. Allí en los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y allí llorábamos, recordando a Sión. En los ríos de Babilonia,
Allí nos sentábamos y allí llorábamos y tú escuchabas el clamor de la gente. Waktu mereka mengingat kata saya, menyanyi di gereja itu adalah suatu berkat. Jadi, ya kan, itu dikatakan untuk memuji di gereja. Adorar al Señor en el santuario es una bendición, por favor, crean eso. Esta canción, a lo mejor ustedes la habían escuchado antes. Durante los años 70 salió esta canción, este grupo cantaba esta canción, un grupo religioso, y ellos fueron los que salieron con esta canción. Y se hicieron muy populares con esta canción. Y fue una canción muy popular en los años 70. Yo no sabía lo que significaba la canción, pero me gustaba. Pero ahora que la he escuchado cuidadosamente, ¿me escuchan? Está hablando de las personas, está hablando de alguien que limpia, y está hablando de esa gente que limpia, pero que también van a un lugar, es como un lugar donde no hay agua. Y esas personas van allí a ese lugar, es como un callejón, y ellos se reúnen a leer la Biblia, se reúnen en muchos grupos a leer la Biblia, en un callejón. ¿Y qué era lo que pasaba con ellos? Es que ellos llegaban allí a leer la Biblia para no olvidar el pasado triste de cuando sus antepasados estuvieron cautivos en Babilonia. Entonces los israelitas, ellos tienen esto de que ellos perdonaban, pero no olvidaban los tiempos difíciles que pasaron. Y yo admiro eso de ellos. Y como esta canción tiene que ver con la que yo voy a ensayar, por lo que voy a predicar, por eso les puse la canción. Para poder entender el significado que hay detrás de los israelitas haber sido llevados cautivos, necesitamos mirar a Mateo 1. Mateo 1 habla de la genealogía de Jesucristo en 3 periodos diferentes. El primer periodo es desde Abraham a David, el segundo es de David hasta el exilio babilónico, y el tercer periodo va desde el exilio babilónico hasta Jesucristo. Y esto es lo que está contenido en el capítulo 1 del libro de Mateo. Hay dos lugares. Ahí también podemos ver generaciones omitidas durante el tiempo de Osías. Todas estas cosas tienen que ver con la genealogía de Jesucristo. Por eso tenemos que entender el exilio babilónico. Ahora, el rey Oseas. ¿Quién era el rey Oseas? El rey Oseas se convirtió rey a los 8 años, se convirtió rey de Israel. A los 8 años, ¿usted qué sabe? A los 8 años uno no sabe nada.
Aún si miramos a los niños de hoy en día, los niños de 8 años no saben nada, pero este hombre se convirtió rey a los 8 años y por 31 años fue rey de Israel. Pero si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34, capítulos 2 y 3, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí dice que hizo lo recto a los ojos del Señor. Pero ¿cómo vivimos nosotros? Nosotros vivimos de acuerdo a como las otras personas nos ven. Vivimos pensando lo que los otros piensan de nosotros. Y en eso nos enfocamos. Pero el rey Josías, él hizo lo recto a los ojos del Señor. Y luego dice que caminó en los caminos de David su padre. Y dice que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. La gente cambia de acuerdo a lo que escuchan, de acuerdo a lo que les dicen. No saben si ir para la derecha o la izquierda. Y hay muchos momentos en nuestra vida que andamos así. Pero aquí dice que el rey Josías no hizo esto. Y en el 8º año después de ser rey, o sea, a los 16 años, en el 8º año de ser rey, a los 16 años, él comienza a buscar al Dios de David. En el verso 3 dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de aceras, esculturas e imágenes fundidas. O sea que a los 12 años se convirtió en un gran rey. En el verso 3, Segunda de Crónicas 34:3, dice que él quitó todos los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Lo hizo para agradar a Dios. Fue un gran rey maravilloso. A los 8 años se convirtió rey. Y a los 16 años, a los 21 años, es una edad muy joven. Es una edad difícil, pero él seguía siendo recto delante del Señor, oraba a Dios para poder deshacerse de todos los ídolos. Fue verdaderamente un buen rey. Y él no solamente unió a Canaán y a Jerusalén, pero se deshizo de todos los ídolos y de todos los lugares altos y de todas las imágenes. Y cuando tenía 26 años, a los 18 años de ser rey, cuando tenía 26 años, él comienza a construir el reino, el templo del Señor. Y fue algo maravilloso, fue un hecho maravilloso. Pero el sacerdote, Hilcías, cuando estaba llevando el dinero para la construcción, él encuentra el libro de la ley. El sacerdote Hilcías coge ese libro y se lo entrega a otro hombre. Y comienzan a leer el libro. Y cuando leían el libro, el otro hombre cuando el rey Josías lee este libro, escucha este libro, él se rompe su ropa y él se entristeció. Él se entristeció de que él era la única persona escuchando esta palabra y quería compartir esta palabra con todo el mundo. Y él le hace una promesa al Señor. Este hombre fue un gran rey.
Él no solamente estaba escuchando esta palabra y se estaba arrepintiendo él, sino que él tomó la determinación de compartir esa palabra con toda la gente para que ellos también se arrepintieran. Por eso el rey Josías fue un gran rey. Cuando ustedes reciben la palabra de Dios y aceptan la palabra de Dios, y cuando reciben la gracia, eso no es para que ustedes la guarden para ustedes, sino que ustedes tienen que ir y tienen la misión de compartir esa palabra con todos los que le rodean. Y eso fue lo que hizo el rey Josías. Si vamos a Segunda de Crónicas 35:18, Segunda de Crónicas 35:18 dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Para poder Josías celebrar la Pascua, él tomó el cordero y hizo que todos celebraran la Pascua para poder agradar a Dios. Es una bendición si obedecemos la palabra de Dios, pero si desobedecemos la palabra de Dios, esto puede ser una tragedia para nosotros. Y a través de la palabra de hoy podemos descubrir esto. Pero luego, ¿quién vemos que viene a perseguir a Josías? Vemos a Jeroboam. Joconías o Jeroboam viene a perseguir a Josías. Si miramos a Mateo 1:11 está esto. Mateo 1:11. Mateo 1:11 dice, Josías luego, ¿qué pasó después de la deportación? Después de la deportación a Babilonia, dice Josías engendró a Joconías y a sus hermanos en el templo de la deportación a Babilonia. Entonces tenemos que leer el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento para poder entender. Porque si leemos la historia, tenemos que entender Mateo 1 en el Nuevo Testamento. Y no solamente tenemos que conocer a Mateo 1, sino que también tenemos que conocer y entender la profundidad a través de lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y en el tercer periodo, desde la deportación a Babilonia, sigue la próxima generación. Una cosa que tenemos que conocer y saber es que el exilio babilónico, ¿cómo sucedió el exilio babilónico? Número 1, el exilio, la deportación a Babilonia. Podemos entender que ellos fueron llevados cautivos en 3 periodos diferentes. Y el primer periodo que fue llevado cautivo sucedió en el año 605 antes de Jesucristo, durante el tiempo de Joaquín. En el año 605 antes de Jesucristo, durante el tiempo del rey Joaquín. Su nombre quiere decir que Dios traerá arriba. Cuando el hermano de Josías fue llevado cautivo a Babilonia, allí se levantó un rey. Cuando él fue llevado... En Segunda de Crónicas 36:6 dice, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Esto fue cuando Nabucodonosor llevó a Joacás cautivo. Y en Segunda de Crónicas 24:4 dice que Joaquín fue rey por 11 años. Joaquín fue rey por 11 años. Y en el año 597 a.C. fue el tiempo que reinó Joaquín.
Entonces este rey fue llevado cautivo con su esposa, sus siervos, toda la gente. En Segunda de Crónicas 24, del 12 al 17, dice que todos fueron llevados cautivos durante el segundo periodo de cautividad, y los que quedaron no eran personas de mucho uso, porque durante la segunda deportación se llevaron a todas las personas que tenían muchas habilidades. Ahora, Joaquín a los 18 años se convierte rey, y aunque fue un rey malo, reinó solamente por 3 meses. Pero a pesar de todo eso, a pesar de él ser malo, él obedeció cuando Dios le dijo que se rindiera. Y luego más tarde podemos ver que Dios se acuerda de eso y Dios lo bendijo porque él obedeció en el momento que Dios le dijo que se rindiera. Durante el segundo periodo del exilio, que fue en el año 597 a.C., de acuerdo al calendario Tisri, hay una diferencia. Hay personas que dicen que este exilio sucedió durante el año 598, pero cuando estudiamos el calendario Tisri nos damos cuenta que ese exilio fue en el año 597 a.C. Entonces hay como un malentendido de un año, hay como una diferencia de un año por el calendario Tisri. Segunda de Reyes 24 dice que él traiciona al rey. Sedequías fue atacado, el rey Sedequías fue atacado por los de Babilonia, fue llevado cautivo y luego lo matan en frente de sus hijos. Oh, no, él ve, a él le tocó ver cómo le mataron a sus hijos. Sus hijos los mataron en frente de él. Y luego le sacaron los ojos al rey Sedequías, luego le sacaron los ojos. Él pasó algo terrible. El dolor de ver cómo le matan a sus hijos y luego le sacan los ojos. Imagínense qué tan doloroso pudo haber sido esto para ese hombre. Pero si miramos a la Biblia, podemos ver a Joaquín, que fue llevado cautivo durante el primer periodo, y luego el rey Sedequías Segunda de Reyes 24:1 y luego el versículo 20. Y lo que pasó fue que estos dos reyes no creyeron en la palabra de Dios, no obedecieron la palabra de Dios. Y Dios proclamó de que ellos iban a ser llevados cautivos en Babilonia y iban a vivir allí 70 años. ¿Por qué? Porque pero luego ellos trataron de escapar antes de los 70 años, trataron de escapar y no tuvieron un buen final. No importa qué tan difícil es la situación en que nosotros estemos, aunque estemos sufriendo, aunque estemos en exilio por 70 años, pero si este es el mandato de Dios, tenemos que obedecer. Y a los que obedecen van a recibir bendición. Jeremías proclamó y él profetizó por 70 años. Ellos profetizó que por 70 años ellos iban a estar cautivos en Babilonia. Pero ellos no creyeron en esa palabra y trataron de escapar antes de tiempo. A lo mejor pensamos de que
Ahora Dios, aunque Dios ha planeado la destrucción, Él mostrará gracia sobre los que creen en su palabra. Y a lo mejor ese es el sufrimiento que están pasando ustedes en este momento, pero Dios nos va a dar bendición y nos va a consolar más tarde. En Deuteronomio 5:10 dice: el que me ama y guarda mis mandamientos será bendecido por generaciones. Y ustedes conocen esta palabra. No importa qué suceda, aunque estemos pasando sufrimiento en este momento, aunque pasamos por tiempos de dificultad, si es la palabra de Dios la que nos está diciendo que nos quedemos ahí, si obedecemos, Dios nos traerá su gracia, y esa es la promesa que tenemos de Él. Segundo, los israelitas, la razón por la cual ellos tuvieron que vivir exiliados por 70 años. ¿Cuál fue la otra razón por la cual ellos tuvieron que vivir exiliados por 70 años? Vamos una vez más a Segunda de Crónicas. Dios quería utilizar a Jeremías para que proclamara su palabra, y es a través de la palabra de Jeremías que Dios quería que sus palabras se cumplieran. Y eso está en Segunda de Crónicas 36, verso 21. Creo que es verso 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Entonces, la palabra que profetizó Jeremías se cumplió. También en Jeremías 25 dice: por 70 años él fue un profeta que profetizó de que los israelitas iban a sufrir cautivos por 70 años en manos de los de Babilonia. El país de Israel fue dividido en dos: en norte de Israel y en Judea. Por 70 años. Ellos fueron llevados cautivos también para que la tierra descansara. Hay dos razones por las cuales Judea colapsó: por el pecado del rey Salomón, y segundo, por las obras malas de Manasés. Pero los israelitas estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años. Porque ellos no guardaron el día de reposo, por no guardar el día de reposo. Y por eso fueron llevados cautivos por 70 años. Necesitamos saber lo que es el día de reposo, pero porque estamos cortos de tiempo no les voy a explicar. Entonces, el día de reposo es el séptimo día. Los israelitas no guardaron, no obedecieron el día de reposo. Por 70 años cometieron el pecado de no guardar el día de reposo. Y Dios profetizó por 70 años. Y así como y por eso fue que tuvieron que quedar exiliados por 70 años. Y es lo mismo para nosotros. Aunque la palabra de Dios sea un poco difícil y dura, y aunque hayan cosas que nos limiten de leer la palabra, de todas maneras tenemos que obedecer la palabra, no importa lo que suceda. Y ustedes que están aquí reunidos, yo creo que ustedes obedecen esta palabra. Ahora Dios
En Levíticos 25, 3 y 4, Dios les dijo que guardaran el sábado, que guardaran el día de reposo. Él dijo, por 6 días van a reunir la comida, pero el séptimo día tienen que dejar que la tierra descanse. El séptimo día tienen que dejar descansar la tierra. Ellos no podían trabajar la tierra el séptimo día, tenían que dejar que la tierra descansara el séptimo día. Y esa es la imagen del que guardaba el séptimo día. Y ustedes a lo mejor piensan que habían muchas pérdidas con no trabajar ese día, pero Dios les dijo, trabajen 6 días y el séptimo descansan, no van a haber pérdidas. Pensemos esto en años. Él le decía a los israelitas que hicieran agricultura por 6 años, pero el séptimo año tenían que dejar descansar la tierra. Entonces, por todo un año no podían trabajar la tierra. Y puede ser que sea mucha pérdida, pero Dios les dijo, 6 años trabajarán la tierra y tienen que dejar que la tierra descanse un año. Pero ellos no obedecieron a la palabra de Dios. Entonces, para nosotros, no importa qué tan difícil sea la situación, yo oro que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. La obediencia es bendición. Durante el año de descanso, ellos hacían 4 cosas. Primero, hacer descansar la tierra, no la trabajaban. Número 2, no podían recoger ninguna cosecha. Número 3, no podían recoger ninguna cosecha, no podían recoger nada. Aunque la tierra produjera el fruto, tenían que dejarlo tranquilo. Y tenían que dejar que la comida que caía de los árboles, que ellos no recogían, se la tenía que dejar que la cogieran los pobres. Y lo cuarto que tenían que hacer era, durante ese año de descanso, tenían que perdonar. Si había algo que alguien les había hecho, o si había alguna deuda que alguien les debiera algo, ellos tenían que perdonar esa deuda en el séptimo año. Pero ellos no obedecieron nada de esas cosas que Dios les decía que tenían que hacer el séptimo año. Y segundo, ¿qué clase de día es el sábado, el día de reposo? El día de reposo es cuando Dios... ¿Cuál es el año de reposo o el día de reposo? Es cuando entendemos que Dios es nuestro Señor. Usted ve a su hijo, ¿verdad? Y usted considera que su hijo es precioso. Y ahora, el dueño de todo lo que hacemos y tenemos es Dios. Él es el dueño de nuestros hijos, nuestras posesiones, de todo. El dueño de todas las cosas es Dios. Nada nos pertenece. La gente dice, ustedes vienen aquí con manos vacías, se van con las manos vacías. Cuando la gente muere, a mí me ha tocado ver muchas personas morir y no se van ni siquiera con una moneda en la mano. He visto gente rica, muy rica, morir y la riqueza de nada les sirve en ese momento. A lo mejor usted vale millones y millones de dólares, pero aún esas personas que valen millones de dólares no pueden llevarse nada. Vienen con manos vacías y se van con las manos vacías. Hubo un heredero en mi familia y era muy hambriento, era un hombre muy hambriento. A él no le importaban las demás personas.
Era un hombre muy rico. Tenían carros extranjeros. Pero murió porque le dio cáncer en los pulmones. Y cuando fui a su funeral no tenía nada, no se llevó nada con él. Y hay muchas personas así. La gente a lo mejor hace lo que les da la gana mientras están vivos, pero solo vivimos una sola vez. Muy poquitas personas duran hasta los 100 años. En el año 2025 dice que la gente va a durar un promedio de 120 años, pero así duremos hasta los 120 años. ¿De qué vale estar enfermo? Así tengamos 120 años, pero estamos enfermos. Y es algo hoy en día. Hay un show allá en Asia donde traen a las personas más viejas, personas que están muy, muy ancianas, pero que están saludables. Pero eso también es algo pasajero. A los 84 años, estas personas saben de que están saludables, pero que en cualquier momento también van a partir de acá. Cuando se trata de Dios, de la iglesia, yo oro que ustedes no vivan, oro que ustedes vivan en abundancia, pero en abundancia para Dios, porque aún sus posesiones no les pertenecen a ustedes. Ganar el dinero es muy difícil, ¿verdad? Pero no lo gastamos en un momentico. Conseguirlo es difícil, pero gastarlo es muy fácil. Cuando yo estaba en Toronto, en Canadá, recibí una llamada de un pastor en Montreal. Y él estaba buscando un pastor asociado porque ya se iba a jubilar. Y este pastor estaba anciano y no había quien quedara en su lugar. Entonces él me llamó y me dijo, ¿será que usted me puede enviar a alguien que pueda tomar mi lugar? Pero en Montreal hablan un idioma diferente. Ellos hablan francés, no hablan inglés. Entonces yo no sabía nada de francés. Entonces yo manejé hasta allí, hasta Montreal. Y allí me encontré con el pastor. Y él comenzó a decirme que la iglesia no tenía mucha gente. Estaba diciendo que la iglesia estaba todo listo para la persona que llegara y tomara su lugar. Estaba hablando de un grupo de pastores que vinieron como en un intercambio, eran estudiantes y vinieron como en un intercambio durante los años 60. Y ese pastor de Montreal le estaba diciendo de que esos estudiantes no estudiaban mucho. Sin embargo, estaban en iglesias grandísimas. Estudiaron con él, pero no fueron buenos estudiantes. Sin embargo, la iglesia de él era muy pequeña comparada con la de ellos. Él me dijo que él era pastor por muchos años, pero que también tenía un negocio. Y que durante el tiempo que tuvo su negocio, el dinero empezó a fluir.
Y él fue el primer coreano en Montreal en comprar un edificio. Imagínense cuánto dinero tenía. Y él estaba diciendo que a lo mejor el ser pastor no era su llamado, pero sí hacer dinero. Pero luego él empezó a perder dinero. Y luego él entendió que el dinero se le empezó a ir, a escapar, porque él no estaba siguiendo el trabajo de pastorado. Entonces luego a los años, ya siendo viejo, él comienza a pastorear. Entonces él me estaba diciendo de que sí, las cosas materiales son maravillosas cuando las tenemos, pero cuando las gastamos en un momento. Todo se va en un momento. Entonces estaba diciéndome que no nos... que utilizáramos la plata o el dinero para el propósito de Dios. Ahora, el sábado es el día en el que hacemos misericordia. En el libro de Jeremías dice que no se deberían de recoger ningunos frutos en ese año, porque era el año en que la tierra descansaba. ¿Por qué? Porque era el año en que se mostraba misericordia. Si yo tengo mucho dinero o alguna herencia, a mí me gustaría tener una organización para ayudar a los pobres. Ese es mi sueño. Mi sueño es poder tener dinero para ayudar a los pobres. ¿Por qué? Porque para poder ayudar a los pobres se necesita dinero. No solamente un sueño, sino dinero. Y yo puedo soñar y ver que hay muchas organizaciones grandiosas en América. Y yo quisiera traer ese sistema a Corea. Y yo tengo ese sueño. Pero se necesita dinero para cumplir ese sueño. Entonces, cuando ustedes tienen el dinero, por favor, ayuden a los pobres, a los que están sufriendo. Y oro que ustedes se conviertan en personas misericordiosas. Y así es como Dios nos va a bendecir y va a estar con nosotros. Y yo oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, tú que estás lleno de misericordia y gracia, te damos muchas gracias. Y hoy, por la gracia de Dios, tú nos has llamado a este santuario y nos has ayudado a recibir tu palabra y te damos muchas gracias, Padre Dios. Por favor, elimina todos los pensamientos mundanos que hay en nosotros y que la palabra de Dios sea lo único grabado en nuestros corazones. Por 70 años los israelitas estuvieron exiliados en Babilonia. Cuando aprendemos la razón por la cual ellos fueron llevados cautivos, Padre, yo te pido que podamos aprender y que podamos obedecer completamente la palabra. Entregamos todo en tus manos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.